me tira error porque llega un momento que está fuera de rango para sacar Ah, ok. un elemento. Pero Lo si yo que, no le paso índice, me tira bien las cosas. Pero cuando yo le paso un índice random, en este caso, ahí empieza a fallar porque yo le paso 0 y el tope vendría a ser el end de este registro, de este vector de registro. el Pero len llega un menos uno momento que tendría que ser, ¿no? Al random. Si va a ser random.randint, ¿estás utilizando? sí, sí. Si es random.randint, incluye los extremos. Entonces tiene que ser 0, uno de los extremos, y len de b menos 1, el otro que es el último Ah, elemento del listo, vector. listo. Ah, menos Seguramente se te uno. está pasando por ahí. Sí, es menos El 1, que no, sí, no estoy poniendo el menos uno. Ahora exacto. voy a ver. Porque el random.randint incluye los dos extremos. Entonces, si vos tenés un vector de 5 elementos, el último elemento es índice 4. ¿Me explico, Claudio? Sí, sí, sí. Ahí Perfecto. estoy viendo si funciona ahora. Ah, bueno, Un segundito, Germán, 2 segunditos. Lucas Zárate, no hay ningún problema. Si no tuviste clases el miércoles, esta clase es práctica de la misma semana. Está perfecto, no importa de qué curso seas. Perdón, perdón, Germán. no, está bien, no hay problema. Nos falta unos minutitos todavía para empezar. Eh, bueno, mientras hablemos un poco del TP4, siguiendo un poco con la idea del TP original de esto de los juegos y demás cuestiones. Ahora tiene este trabajo práctico 4 que a partir de que hay que cargar todos los equipos que vienen en un archivo CSV, ¿sí? Entonces la idea sería acá que el vector debe generarse de manera ordenada de manera descendente por puntos. Eso ya lo vamos a ver ahora, hoy, cómo generar un vector en forma ordenada. Y después tienen todo un menú de opciones, tienen que hacer muchas cosas sobre ese vector, ¿sí? No tienen que hacer nada loco de lo que te fue el trabajo práctico 3, que realmente tuvo su dificultad para, no sé si para hacerlo, pero sí para corregirlo, porque creo que han inventado cada cosa que yo jamás había visto tanta disparidad en los criterios. A ninguno se les ocurrió decir, che, pero si tengo que hacer la ronda, tengo que hacer el promedio, tengo que hacer esto, ¿y por qué no hago un ciclo para hacerlo y en vez de copiar y pegar? No lo hicieron, y allá va. Esto tiene fecha de entrega. ¿Cuándo es que tiene fecha de entrega? El sábado 17 de octubre. ¿Sí? Ya he visto que están armando los grupos, ya he visto que hay actividad en el foro, así que no me voy a explayar mucho más sobre esto. Son todos esos puntos que ven ahí. Mostrar, filtrar, armar la matriz, seguramente armar una matriz para lo que es la distribución del fixture y no mucho más. Que básicamente han sido todos los temas que no entraron en lo que fue el parcial número 2, 3. ¿Sí? Entonces ahora sí entran y se van a estar evaluando. ¿Qué queda del año desde el punto de vista de práctica? Y no mucho más de lo que vamos a ver hoy. Ya la semana que viene vamos a empezar a meterle pila al repaso por el parcial, creo. Que en el medio se nos cuela el tema de fractales como para ver recursividad, pero después de partir de ahí es todo práctica para el parcial y es todos los ejercicios que vamos a estar haciendo son orientados a eso y a puntos que van a poder ser tomados en los finales en caso de que tengan que subir, de que hayan regularizado ya
y que no quieran rendir el cuarto parcial o que rindan el cuarto parcial y regularicen, etcétera. Entonces, ahí vamos a poner esto acá para que no sea tan violento. Entonces vamos a empezar la clase. Cualquier duda que vayan teniendo nos lo van diciendo y bueno, arranquemos. Esto sería la farmacia. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer este ejercicio que dice que hay que generar un archivo llamado stock.dat conteniendo los registros por cada artículo que tiene la farmacia, código, qué sé yo y demás. Ya está el generador, no se los permítanme que se los deje visible por ahora y que deje visible el artículo, cosa de que lo puedan bajar. Entonces, por Dios, me están taladrando la cabeza de nuevo. Yo voy a generar los Python file para esto. Eso por un lado. Y lo otro que necesito es el artículo. Bravo. Entonces, si yo corro este generador, me genera el archivo .dat con el cual vamos a estar trabajando. Y empecemos con nuestro principal. No, por cuestiones de tiempo no pude preparar el menú de opciones y demás, con lo cual no va a ser todo lo prolijito que ustedes esperarían de nosotros en este día, pero bueno, sirve. Main, principal, y después ahí hacemos esto. Una cuestión, he visto mucho trabajo práctico donde esto falta, ¿sí? Esto es mandatorio cuando estamos trabajando con módulos y se baja puntos por eso. Si deciden hacerla de la función principal para trabajar, también es mandatorio. Si no lo hacen un solo script como principio de año, también se les va a bajar los puntos, ¿sí? Tengan en cuenta en base a eso de cómo fue que se fue corrigiendo más o menos. Lo primero que nos dice el enunciado, ¿sí?, es que a partir del archivo que generamos, ¿sí?, con todos estos datos, hay que crear un programa que cargue el contenido del archivo en un vector en forma alfabética, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a tener yo acá es un vector, ¿sí?, y voy a llamarlo cargar, o sí, vamos a decirle cargar artículos, supónganse que se va a llamar, puede que sea de otra forma, y le pasamos el nombre del archivo que nosotros queremos estar cargando, que en este caso sería stock.dat. Bien. ¿Qué significa que yo tenga que estar para cargar el artículo? Lo tengo, según lo que me dice el enunciado, lo tengo ¿en dónde? En un archivo. Entonces, la pregunta era, ¿qué tengo que hacer con ese archivo si yo quiero cargar información que está contenida en él? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, leerlo. Para leerlo, ¿cuáles eran los pasos que nosotros ejecutamos para leer un archivo? ¿Sí? ¿Cómo eran los pasos? Díganme los pasos. Vamos. Ok.
Y eso va, y ese open ¿a dónde iba a parar? A una variable que era el manejador de archivos que nosotros teníamos. Pero cuando nosotros abrimos el archivo en modo RB, ahí va, ahí me está gustando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de cualquier otra cuestión es preguntar si el archivo existe, o el archivo no existe. ¿Cómo hacemos para preguntar if not exist, como dicen ustedes? ¿Cómo sería la línea que tengo que hacer? Ok, entonces, como estamos usando el OS, vamos a hacer el import os.path, que creo que tenemos. Y yo acá digo, if not os.path exist ese archivo, entonces directamente le decimos print error, está intentando leer un archivo que no existe. ¿Hay que hacer algo más? No, hay que directamente retornar, ¿sí? Y por lo general, si vamos a retornar un arreglo, si esto va a retornar una lista, si va a retornar B, y que en este punto va a ser el return de B, bueno, que haga el return de B acá también, que va a ser la lista vacía. La diferencia está en que este va a retornar la lista vacía y este nos va a retornar el vector que nosotros leamos. Siempre que recuerden que usted hace una operación de open, también tenga que hacer una operación de close, y en el medio vamos a leer la información. Y bueno, ¿cómo leemos la información? ¿Qué tengo que empezar a hacer yo ahora? ¿Cómo lo hago? Bueno, lo primero que tenemos que saber es cuántos bytes hay en el archivo, con lo cual yo pongo el tam, y a eso también lo sacamos con el ospath.getSize, ¿sí? Del archivo que viene como parámetro, el nombre del archivo. Teniendo el archivo, el size del archivo, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer un ciclo. ¿Cómo va a ser ese ciclo? Y el ciclo va a ser un ciclo while, mientras ¿qué cosa? ¿Cómo es la condición para el ciclo while? m.tel. Exactamente. m.tel es la función que me dice en qué posición del archivo estoy con mi manejador, mi puntero de registro activo, que es en definitiva lo que tiene contenido acá adentro. Si eso es menor al tamaño, es decir, si yo estoy en el medio, al principio o en el medio del archivo y no llegué al final, entonces tengo que leerlo. Y para leerlo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a usar para leer un archivo? Para cargar un registro del archivo. Pero el load. Ahí va. Entonces, lo que yo necesito es el load, el pickle, el módulo pickle, ya que estamos, vamos a hacer de artículo que importe todo, ¿sí? Y después, lo que tengo que hacer yo es en el artículo hacerle el pickle.load desde el archivo que yo quiero registrar, desde el archivo que tengo abierto. Ahora, una vez que yo cargue el artículo, debería colocarlo dentro de mi vector. Hasta el día de hoy, lo que nosotros hacíamos era poner y hacíamos un append y con eso éramos felices. El problema está que ahora no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, ¿sí? Se van a ir con el 2. ¿Sí? Y se los digo en serio. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es ordenado alfabéticamente, o sea, ir generando el archivo en forma ordenada por la descripción. Para eso, lo que nosotros vamos a ver es una nueva función que se llama AnyInOrder, ¿sí? La cual le paso dos cosas. ¿A dónde quiero insertar y qué quiero insertar? ¿Sí? Esta función es una de las funciones que ustedes tienen que estudiarse de memoria.
¿Por qué? Porque básicamente, así como está el método de ordenamiento que nosotros le pedimos, así como está la búsqueda binaria que nosotros le pedimos, también está el insertar ordenado, que es algo que les vamos a pedir que ustedes tienen que saber. Y acá va una cuestión. En el apunte, en las fichas de clase, siempre se piden se enseñan dos métodos de ordenamiento. Uno que es buscando la posición a través de un barrido secuencial y el otro el ordenamiento por el método binario. A ver, si nosotros estamos diciendo que lo estamos generando en forma ordenada, cada vez que se llame esta función, lo que estamos pasando es un arreglo ordenado, con lo cual el método de inserción ordenada que tenemos que usar siempre es binario. Si usan el secuencial, se les va a bajar puntos. ¿Por qué? Porque no están entendiendo el criterio que queremos hacer con eso. Si el arreglo está previamente ordenado, no tiene necesidad de usar un secuencial. Usen la búsqueda binaria y ya está. La búsqueda binaria ya todos la sabemos. O sea, tenemos izquierdo, tenemos derecho. Esto es igual a 0. Esto es el len del vector menos 1. ¿Sí? Mientras, ¿qué cosa? Mientras el izquierdo sea menor o igual al derecho, ¿qué hacemos? El punto medio, donde hacemos el izquierdo más el derecho, en la versión 2, y si el vector en la posición del medio, ¿sí? Punto de descripción, ¿sí? Que creo que se llama así, a ver, déjenme ver eso. Oh, por Dios. Z. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó acá? Duda, me lo voy a traer de nuevo. Creo que lo hice moco, por la duda. Nombre. Punto nombre. Es el registro punto nombre. Entonces, lo que yo tengo que hacer es insertar ahí en la posición, porque están repetidos y se puede insertar. ¿Sí? Si, en caso de que no sea el valor medio, tengo que ver qué mitad voy a desechar. Eso es como la búsqueda binaria. Entonces, ¿qué voy a comparar ahí? ¿Cómo era para comparar? Si r.nombre era menor al b al medio punto nombre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que aproximar? El derecho. ¿Y a dónde lo tengo que aproximar? A donde está el medio o el centro, como ustedes dijeron, menos 1. Por el else, ¿sí? Al izquierdo va a ser igual al medio más 1. Y eso sería todo. Esta sería la búsqueda binaria. Si estuviéramos hablando de búsqueda binaria, lo que ustedes harían acá es el return post. Y si no, acá harían una return del medio. Y si no, acá si llego a este punto, se retorna, ¿qué cosa? El menos 1. Búsqueda binaria. Ahora, esto lo vamos a modificar de tal manera de que podamos insertar en la posición que le corresponde al arreglo de tal manera que quede ordenado alfabéticamente. ¿Cómo lo vamos a hacer a eso? Bueno, yo no voy a retornar el valor medio y yo no voy a retornar el menos 1. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer acá es decir, bueno, en el vector en alguna posición pone el registro. Para hacer eso, para lograr hacer eso en el vector, lo que yo tengo que hacer es abrirle espacio. ¿Sí? Tengo que meter la mano y decirle abrite para yo entrar ahí. Por lo cual, la técnica que vamos a usar es el famoso slicing. Si yo pongo el slicing de esta manera, med, lo que yo le estoy diciendo es abrite, ¿sí? Y en esa posición guárdame. Voy a tener los valores repetidos más o menos en las mismas posiciones.
La cuestión viene acá. ¿Qué pasa si yo nunca encontré este valor? ¿Sí? Si yo nunca encontré ese valor, si yo nunca encontré un repetido, ¿sí? Este ciclo eventualmente va a terminar acá. ¿Y qué pasa en esa cuestión? ¿Qué pasa en esa cuestión? ¿Sí? Si yo llegué acá, si yo llegué al punto de ser el cursor, ¿cómo está izquierdo con respecto al derecho? Se cruzan, es decir, que si el izquierdo es mayor al derecho, significa que se cruzaron, ¿o no? Entonces, si los valores se me cruzaron, ¿sí? Yo tengo que usar eso para decir, bueno, entonces tengo que insertarlo, el elemento. ¿Y dónde lo insertaría? O sea, de nuevo, acá voy a usar el slicing, ¿sí? No, no es al final. No se inserta al final, se inserta en forma ordenada. Si el orden resultó que era el final, es el final. Pero no se les ocurra poner un append, porque si yo acá no puse un append, ¿por qué ustedes pondrían un append acá? ¿Sí? Entonces, ¿qué valor ustedes pondrían acá para decir entro y caigo ahí? ¿El izquierdo o el derecho? Bueno, el izquierdo. Probemos. Entonces, ¿qué pasó? Así como está es el método de inserción ordenada. Con mínimo esfuerzo, ¿sí? Que lo que yo hice fue eh, Perdón, Germán. modificarlo para poder generar la inserción. Sí. Disculpa, en medio de la explicación te faltaron los corchetes alrededor de R. ¿De quién? Ah, tenés razón. Como acá viene y tenemos que hacer el slicing para poner, tiene que ser una lista. ¿Sí? Entonces, veamos si funciona. La mejor forma de ver si funciona es automáticamente, sí, tendría que ordenar de la A a la Z. Haciendo el display del mostrar vector, que todos ustedes conocen. ¿Sí? Entonces hago vector, ¿sí? Y le hacemos la función que diga mostrar vector. Básicamente acá ustedes tienen el print, el listado de artículos es, ¿sí? Y acá hacemos for art in vector, ¿sí? Y se llaman al toString de art. Pero como el toString, ¿sí? Es el format y me retorna un texto, lo que yo tengo que hacer acá es un print de ese toString. Bien, veamos si estas dos líneas realmente funcionan y va. Entonces, si ustedes se fijan, mi vector está ordenado alfabéticamente. No hice ningún esfuerzo adicional en el algoritmo de la búsqueda binaria, ¿sí? Lo único que yo dije es, ok, si esto existe, ¿sí? Entonces insertalo en el mismo lugar y que estén juntos los que están repetidos. Si esto no es, si nunca encontré el registro en el valor medio, significa que se cruzaron. Entonces, si a esto le pregunto si efectivamente se cruzaron, ponelo acá. Pero ¿por qué se hace esta comprobación? Porque si ustedes se fijan, esto puede ser que nunca entre acá y que nunca se crucen, ¿sí? Que es el primero. Por lo cual, para poder hacer la funcionalidad y además, más allá de eso, la cuestión funcionó,
¿sí? La cuestión funcionó. Lo que se puede hacer para mejorar este algoritmo es lo siguiente. ¿Con qué necesidad hago la inserción acá y hago la inserción acá? Lo podría hacer en este punto, ¿sí? Para lo cual yo voy a guardar y que voy a poner que la posición es 0. Entonces, si el medio, en vez de guardarme a mí o hacer la inserción, le voy a decir que me guarde esa posición y que salga del ciclo. ¿Por qué? Porque ya que una vez que tengo la posición, si está repetido, ese es mi lugar donde voy a insertar. Si no, le voy a decir que la posición acá va a ser el izquierdo. Y como última medida, en vez de poner el izquierdo, voy a hacer que la posición sea la que me hace el slicing. Y ahí estaría correcto mi script. Si queremos ordenar la Z la A, modificamos la... No, modificas y pones acá que sea mayor. Y acá levantarías invertirías esto, ¿sí? Pero es ordenado, por algún criterio, ¿sí? Por lo general te vamos a decir ordenado alfabéticamente, ordenado por un código, ordenado por un número, y no mucho más. Entonces, si yo lo corro, lo mismo me sigue dando el ordenado alfabético, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá lo que va a pasar es, ¿qué pasa con el primero? Preguntaron recién. Y bueno, el primero va a inicializar el izquierdo y el derecho en 0 y en len-1, de lo que sea que haya ahí, no sé cuántos hay, ¿sí? Y como esto se cumple, ¿sí? Va a tomar el valor medio. Pero como el valor medio acá es 0 y es 0, el valor medio va a ser 0. Con lo cual no hay nada en la posición 0. Lo que va a querer hacer es, no hay nada por ningún lado, ¿sí? Y los índices no se cruzaron, con lo cual, como yo lo inicialicé en 0, como no va a ejecutar absolutamente nada de este ciclo, como los índices no se cruzaron, yo voy a poner en la posición 0, 0 el espacio para meter mi nuevo registro. Cuando dé la vuelta, ahí sí yo voy a tener algo y ahí sí voy a empezar a recorrer. Noten, ¿sí?, cómo yo separé las aguas. Noten, ¿sí?, noten que yo tengo el artículo, ¿sí?, el cargar artículos maneja el archivo. Cargo el registro y le digo que se agregue al add-in order. Y esto, ¿sí?, lo coloca acá, lee la información y la va insertando. No hago nunca un return de un arreglo acá. ¿Por qué? Porque lo paso como referencia, ¿sí? Tengan presente eso. Sí lo retorno acá al vector porque lo estoy creando en esta función. Se lo paso a esta función y por cada vuelta del archivo esta función le va a encontrar el lugar para insertarlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? El insertar ordenado. ¿Sí o no? ¿Sí? Y están cruzados. ¿Sí? Si vos te fijas, ¿sí?, si el vector está vacío, esto arranca en 0. Y el de derecho, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el len de un vector vacío? 0 menos 1, tal cual, es menos 1. Entonces 0 es mayor que menos 1, sí. Ahí va la posición y ahí hace la cuestión, ¿sí? Entonces el arreglo funciona cuando el método funciona cuando está vacío y cuando tiene más de un elemento o más de un elemento, ¿sí? Entonces, es importante que se estudien esta función, ¿sí? Y que se la lleven a la casa y que duerman con esta función al lado, prendiéndola cuando se despiertan, la leen, esta noche cuando se tomen un Fernet la leen, y así hasta que vengan a rendir el parcial y los finales, ¿sí? Porque esta es la función que se va a aceptar como válida, de toda validez a la hora de generar ordenado el arreglo. Y créanme que en el parcial 4 se les va a decir explícitamente
genere el arreglo en forma ordenada y no se va a aceptar ninguna otra solución. ¿Sí? Ok. Una vez que ya tenemos esto ordenado y demás, el enunciado, una vez que tenemos el arreglo en memoria, ya hicimos el punto 1, lo que dice es ingresar un código de artículo y si existe, ingresar la cantidad comprada y sumarla al stock actual. Si no existe, informarlo. Básicamente, ¿sí? Este es el punto 1. Esto, acá voy a hacer un comentario, no voy a hacer menú de opciones hoy porque si no, no llego a dar todo lo que tenemos que dar. ¿Sí? Este es el punto 2. Este es el punto 2. Ustedes después en su casa le agregan el menú y toda la brillantina del mundo. ¿Qué tengo que hacer como primera medida? Si ustedes se fijan, lo que está acá, esto es el código, el 16, el 18, el 8, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Sí? Entonces ustedes le van a pedir al usuario que ingrese el código. Entonces, las validaciones tampoco las voy a hacer, a esta altura del campeonato las validaciones ya están hechas, y ya las saben. A pesar que en el trabajo práctico muchos se las olvidaron, ingrese el código del artículo a buscar. ¿Sí? Pregunta. Teniendo este código, ¿qué tenemos que hacer en el vector? Buscarlo. Segunda pregunta, ¿qué tipo de búsqueda harían? Ajá. 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 Ya está ordenado, está ordenado. Entonces, binaria, 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 binaria. ¿Sí? Álvaro, si va a hacer una secuencial, 2. ¿Sí? Como dicen todos acá, si ya está ordenado el arreglo, no voy a usar la mejor búsqueda posible. Y la mejor búsqueda posible es la búsqueda binaria. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es decir, post es buscar. ¿Y qué voy a buscar? En el vector, ¿sí? El código que me ingresó el usuario. Y el buscar casi lo tenemos ya resuelto. ¿Por qué? Porque por acá arriba ya tenemos la búsqueda binaria. O sea, acá, ¿sí? Va a ser, de nuevo, izquierda, derecha, 0, len de vector, -1, ¿sí? Y acá van a empezar al post, le voy a decir -1, por una cuestión de inicializarlo ahí. Le voy a decir mientras el izquierdo sea menor o igual al derecho, y saco el medio, y acá digo el izquierdo más el derecho. Ah, bueno, perdón, todo el resto que no le respondió a Álvaro, que respondió al contrario a Álvaro, tiene el 2. Jaja, ¿por qué? Perdón Álvaro, tenés razón vos, pero creo que digan por qué. Ahí está, ¿sí? Está ordenado, pero por el nombre y no por el código. Si Álvaro tiene el 10, el resto y yo incluido tenemos el 2. ¿Sí? Bien ahí. Fue una redención. Entonces acá sí hay que hacer art invector y preguntar acá si el vector, si el artículo, en realidad lo que tenemos que devolver la posición, con lo cual hacemos i es igual y hacemos el range del len del vector. Y si el vector subí punto código es igual al código que viene por allá,
Entonces la post es I, y acá sí te ponemos el break, y hacemos el return de esa posición. Ok, ¿sí? Entonces, acá ustedes después vienen y van a decir si posición es distinto de -1, ¿sí? Oh, qué boludo que estoy, ¿sí? Por ahora le decimos pass, vamos a revisar bien lo que hay que hacer. Pues ustedes le van a decir print, no existe el artículo. Con ese código. Y acá lo que dice hay que ingresar una cantidad comprada y sumarlo al stock actual, o sea, una cantidad, y de nuevo acá ustedes van a tener que hacer la validación, yo no lo voy a hacer. ¿Sí? Ingrese la cantidad comprada, ¿sí? Y después voy a hacer vector suppose punto y cómo se llamaba el amigo, stock actual más igual a esa cantidad, ¿sí? Eso sería todo. Sí, para el gulag todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué muestro esto así? Porque en el parcial que va a caer, hay fecha, Jorge, ¿no? Creo que es a fin de mes, ¿no? El parcial es Sí, 17 de 17 de octubre, si no me octubre. equivoco. Sábado 17. Ok, o sea que estamos a 2 semanas. Eh, ¿Qué va a venir? Bueno, generar el archivo en forma ordenada. El vector en forma ordenada. De un archivo posiblemente no. Pero sí van a tener que mostrar ese archivo, ese arreglo. Sí van a tener que hacer una búsqueda y muy posiblemente tienen que hacer una búsqueda por un valor que no sea por el criterio de ordenamiento y una búsqueda por un valor que es el criterio de ordenamiento, para que hagan las dos búsquedas. Una matriz, pero va de cajón, ¿sí? Te diría que ni te despeines, que matrices va, ¿sí? Y eventualmente que generar algún archivito y leerlo, ¿sí? Son varios puntos que son muy mecánicos, pero que requieren que ustedes estén afilados, ¿sí? A la hora de buscar. Muchas de esas cosas las hemos repasado, las hemos visto y demás cuestiones y ustedes las han hecho. Tomen en cuenta los apuntes que han tenido con nosotros y las correcciones que han tenido en los trabajos prácticos, ¿sí? Y concéntrense que les tendría que salir bastante bien. Para ventas, ¿sí? De nuevo, hay que ingresar un código del artículo, si existe, buscar ingresar la cantidad que se desea vender y controlar que haya suficiente stock y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, lo que podemos hacer acá, como el punto 3 es un poco más complejo, eh, en el TP3 un menú de opciones. La verdad que era forzar la solución. Sí, lo podrías usar. No había problema, lo podías usar. Nosotros no te dijimos no lo podés usar. Tampoco te dijimos, mirá, fíjate que puede estar mal. Te lo dejamos a tu criterio. ¿Sí? Y vos aplicaste el criterio que te conviene, nosotros te corregimos ese criterio. Un segundito. Entonces, si vos hiciste el menú de opciones, ahí se te bajó un poco de puntos. ¿Por qué? Y porque el enunciado como estaba preparado no requería un menú de opciones. Eh, yo bajé puntos ahí, por ejemplo, y después, si ustedes hacían una función para octavos, una función para cuarto, una función para semis, y adentro de esas funciones estaba exactamente el mismo código, también te bajaba puntos, porque no entendían o no entendieron, ¿sí? Lo que era la reusabilidad de de las funciones. Eh, Si pegaba, me hacía esta misma función, hacía mucho poner jugar partidos, a calcular promedio, o realizar cruces, jugar partido, hacer promedio, ¿sí?
y me lo pegabas 4 veces, también bajaba puntos. ¿Por qué? Porque con mínima esfuerzo, con un ciclo, eso salía. O hacías un ciclo que iba decrementando por mitades y salía. ¿Sí? Por eso es que te han bajado puntos, Claudio. No sé si te he corregido yo o si te he corregido algún otro profe. No sé, no recuerdo. Corregí tanto que no sé. Pero si fui yo, fue por eso. Entonces, el punto 3. Ojo, ¿no? Que acá cuando venga el TP4 también caemos con el mismo criterio, ¿no? Pasa que acá sí tiene sentido que vos hagas un menú de opciones. Acá sí tiene sentido porque lo que tenés que armar es el fixture, básicamente. ¿Sí? Entonces, acá lo que yo puedo hacer es procesar venta, ¿sí? Voy a pasar el vector. Obviamente voy a pedir de nuevo el artículo buscar y voy a pasar ese código. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Y bueno, como tenemos algo, ¿sí? Como tenemos algo, lo que yo voy a decir es buscar como primera medida dentro del vector ese código. ¿Sí? Y acá tiene que venir todo lo que dice el punto, ¿sí? Que son las cantidades que se desean vender. Hay que controlar que exista suficiente stock, ¿sí? Y que la cantidad vendida informar el monto de la venta. Si el artículo no existe, no hay suficiente información, informarlo. Entonces, primera medida, si posición es distinto de -1 de nuevo, por acá vamos a hacer algo, por el else, vamos a ser coherente y vamos a decirle, no existe el artículo con ese código. Una vez que lo tenemos, lo primero que vamos a tener que pedir es qué cosa, la cantidad que deseamos vender. ¿Sí? Entonces pedimos la cantidad, ya que estamos. Pero acá no es cuestión de venir y decir, bueno, le quito al stock esa cantidad. ¿Sí? Sino que previamente lo que tengo que preguntarme es si yo tengo stock disponible. ¿Cómo pregunto eso? ¿Cómo tiene que ser el stock actual de respecto de la cantidad? Mayor. Entonces, si en la posición esa el stock actual es mayor a la cantidad, entonces efectivamente puedo hacer la venta. Con lo cual, yo voy a hacer, ¿qué cosa? Y decrementarle al stock actual esa cantidad. Y después lo que me está diciendo es que muestre el monto de la venta. ¿Sí? Entonces, lo próximo que tengo que hacer yo es el monto, ¿sí? Va a ser ese vector en esa posición, el precio unitario, que supongo que se llama así, por la cantidad que yo vendí. Y eso es lo que voy a mostrar. ¿Sí? Print. La venta se realizó por un monto de monto. ¿Sí? Entonces, hay un poco de diferencia. ¿Por qué? Porque acá, además en este punto, nosotros buscábamos y mostrábamos la información o le actualizábamos la información. Por lo general, uno puede poner acá, ¿sí? El artículo fue modificado y después en otro print, para que vean cómo se modificó, le hacen un toString de ese artículo, cómo quedó.
¿sí? Pero acá no estoy mostrando la información, ¿sí? Que ha tenido el artículo, sino que tengo que hacer algo adicional, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas pueden venir a la hora del parcial, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas pueden caer a la hora del parcial, ¿sí? Ya sea que tienen esto de hacer un filtrado con una validación extra, o esto que les hace la búsqueda y el mostrar la información si, con algún dato adicional que hubiera que hacerle. ¿Estamos de acuerdo? Sí, acá puede ser mayor o mayor igual. Mayor igual quedaría mejor y quedaría el stock en cero. ¿Hay dudas hasta acá? ¿Alguna duda? Cri, 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 cri. Dudas a la una, dudas a las dos. No hay dudas. ¿Dónde estás? Entonces, el otro punto que nos piden, ¿sí?, es la actualización del vector. ¿Sí? Que básicamente lo que hay que hacer es reemplazar el contenido del archivo stock.dat con los datos de del vector. Bien, con lo cual, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué función deberíamos, sería la lógica general de esa función? No te entiendo, Genaro. Ahorita el micrófono y pregunta. Bien. ¿A qué te referís con eso? Ah, con el archivo ya hecho, ¿podré modificar datos fuera del programa? Sí, de hecho los modificamos. Si yo corro esto así, y yo lo puedo correr. ¿Por qué? Porque en un punto me está diciendo que lo tengo que actualizar el archivo, ¿sí? Si hubo ventas, si se hicieron ventas, si hicieron compras para incrementar el stock y demás, vos estás modificando tu información. Y esa información tenés que pasar al archivo. ¿Usar el programa fuera de PyCharm? Y sí, lo podés usar a eso. Esto o sea, si vos entras a la carpeta ahora donde está todo estas cuestiones, todos los módulos, perdón, sí, em, formación. Si vos corres el principal, ¿sí?, eh, debería poder ejecutarse tranquilamente. Eso no hay cuestión. Tenés que tener en el pad, pero creo que no lo tengo yo, que te ejecute los archivos .py y ya está. Eso no hay necesidad. Eso se puede hacer, en definitiva. Entonces, ¿cómo haríamos este punto? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Sí?
reescribir el archivo. Entonces, lo que vamos a hacer es grabar archivo. Ya tengo el nombre del archivo. Lo tengo acá. Me dice regrabar el archivo. ¿Sí? Lo que no tengo yo, ¿sí?, es qué voy a mandar al archivo. Entonces, si bien para leerlo necesito yo saber qué cosa, sí necesito saber que mandar el vector para que la función sepa de dónde sacar la información que le va a enviar para generar el archivo. Una cosa que está buena con esto es que nosotros no necesitamos comprobar que el archivo exista, porque tenemos que grabarlo. Con lo cual acá directamente hacemos el open de ese archivo. ¿Y en qué modo lo abrirían? WB. Recuerden que WB es el modo para decir que si existe lo elimino y genero de nuevo. Entonces, después lo que yo voy a hacer es recorrer mi vector. Por cada artículo que está en el vector, tengo que grabar. ¿Y cómo hacía la operación de grabar? Hacía pickle.dump, o sea que tiralo ahí. ¿A dónde? Bueno, un minuto antes de que inicie el plazo, pero eso no tiene tiempo. ¿Pero qué pasa? ok. Entonces, recibe dos valores, ¿sí? Uno es el objeto que voy a mandar y el segundo es el archivo, con lo cual voy a hacer así y voy a hacer así. No se les ocurra poner esto. No me obliguen a matarlos, ¿sí? O sea, ¿pueden hacer esto? Sí, claramente que pueden hacer eso. ¿Es correcto que hagan esto? No, no es correcto. ¿Por qué? Porque si yo estoy generando un archivo que tiene registros, ¿sí?, no es lo mismo de decir que voy a serializar el vector completo. Yo quiero guardar de a un registro por vez. Si yo guardo el vector completo así como lo dije, yo no tengo forma de después de leer registro por registro si quiero reutilizar este programa, ¿sí? En la lógica, siempre vamos a estar trabajando registro a registro y nunca con la estructura de datos completa. Es por eso que hacemos este paso. Y es por eso que después hacemos el close. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No se usa el pickle dump poniendo el vector acá. Muchas veces hemos visto con Jorge y con los otros profes en los finales o en los parciales que ponen el arreglo en el dump. ¿Por qué? Porque no se acordaron, ¿sí? O porque quisieron hacerlo así o vaya a saber por qué, pero eso les baja puntos. Fuertemente les baja puntos. Recuerden la regla mnemotécnica, o sea, si yo le estoy guardando registro a registro, es el registro y no el vector en el archivo. El registro y no el vector en el archivo. Yo recorro el vector para guardar registro por registro en el archivo. ¿Sí? Son 4 líneas que son mecánicas también y que con la práctica ni siquiera tienen que aprendérselas de memoria. Con la práctica las aprenden. Lo mismo que con la lectura del archivo. Esto va a estar siempre, ¿sí? Esto va a estar siempre. ¿Cómo va? Lo único que varía acá es que yo estoy llamando el add in order. Y nada más, ¿sí? Ya la clase que viene, con el profe Jorge, vamos a empezar a hacer ejercicios que están más orientados a lo que es las cuestiones de parciales. Es así, ¿no, Jorge? Vamos a hacer eso, ¿verdad? Así es, Germán. Sí, porque sí, vamos a hacer eso. Entonces, ya vamos a estar involucrando en esos ejercicios algo que nos está faltando en este. ¿Qué sería? Y el manejo de alguna matriz. Este punto 5 se lo puedo dejar a ustedes también, ¿sí? Esto ya es
una cuestión de armar un archivo de texto con cierto procesamiento, ni siquiera un CSV, ¿sí? Pero esto ya lo saben hacer con lo demás. ¿Qué es lo que le faltaba a este ejercicio que no tenía? Es una matriz, ¿sí? No la tenía directamente. Lo que quiero tomarme la última media hora de clases, si no hay más duda de esto, es para poner en foco lo que tienen que hacer en el trabajo práctico, para que no se me vayan tanto por las ramas y que no me duela tanto la espalda de corregir los trepes. ¿Sí? Al profe Jorge creo que le han salido un par de canas más en la chiva de los prácticos que ha corregido, y yo he quedado más pelado de corregir lo que han corregido, Y eso lo que que ya han tenía hecho. algunas, ¿eh? Sí. O sea, yo he perdido casi todos los pelos que me quedaban por perder con el TP3. Entonces, hablemos un poquito del TP3 para orientarlos y no decir lo que tienen que hacer, porque de ninguna manera se trata de esto. El TP4, digo, no el TP3. El TP3 ya es historia, el TP4. Oh, me están pasando como para vender pancitos caseros. Qué crimen. Para poder hacer el TP4 en esta altura no teníamos tanto los archivos binarios y demás, y se decidió que tengan un archivo CSV el cual ustedes van a tener que leer. Si yo agarro, vengo y guardo el archivo CSV en el proyecto que nosotros que acabamos de hacer acá, ¿sí? Si yo vengo y guardo el archivo CSV acá, y yo voy al PyCharm, el archivo tiene los países, muchos países, como ustedes verán, diría que son todos los países, con ciertos datos y qué sé yo y qué sé cuánto. Los datos, lo que representan cada registro, ¿sí? Está puesto acá, ¿sí? Ustedes tienen lo que es la confederación, el nombre, los puntos y la cantidad de campeonatos que ganó. Una cosa muy importante, a los Simpsons se la dije, es este campito que está acá, confederación. He visto por muchos lados, muchas veces en el práctico, que ustedes hacían cosas como la que yo voy a hacer acá. Para leer o generar el arreglo, ¿sí? Supónganse, para mostrar el arreglo, si yo tuviera el continente, muchos hacían 40 in vector, supónganse que hacían, para que no me tantos errores, y sí, hacían el vector de conteo, muchos hicieron el vector de conteo, ¿sí? Lo hicieron, ¿sí? Quedan 5 continentes, perdón, por 5. Y hacían esto acá y después y punto continente hacían más igual a 1. ¿Sí? Eso estaba bien. Muchos otros, había un caso donde preguntaban si el continente era igual a, y esto vamos a ponerlo acá, qué sé yo, vamos a ponerle algo que sea más representativo, equipo por cada equipo en el vector. ¿Sí? Preguntaba por el continente ser igual al índice, corregime Jorge si le estoy pifiando, estoy recordando algunos casos. Y Sí, ha habido. ponían b sub 0 más igual a 1. Y así sucesivamente. 10.000 veces dijimos, no lo hagan porque lo vamos a matar, no lo hagan porque lo vamos a matar. ¡Fua! Ahí está, los matamos. Muchos decidieron, cuando generaron la competición en el práctico 3, poner y cargar en el continente pues del equipo directamente la string. Le ponían América o le ponían Oceanía o lo que sea que le ponían, pero ponían la string. Entonces después, ¿qué venían y hacían? Contador 1, contador 2, contador 3, contador 4, contador 5.
¿sí? Obviamente hacían 0, 0. Sí, eran prolijitos en ese sentido, ¿no? No digo que no eran prolijitos. Eran una patada en el hígado, pero eran prolijitos. Y después hacían for equipo, invector, ¿sí? Y hacían if el equipo punto continente era igual a América, y hacían C1 más igual a 1. Y así sucesivamente. Y después para mostrar. Chicos, cuando nosotros le ponemos y le decimos que el continente es un valor, la confederación un valor del 0 al 4, es porque en algún lado de acá van a tener que hacer algún vector de conteo o algo que se le parezca. Y si hacen cualquier cosa que no sea el vector de conteo que yo les dije en su principio, que no es esto, ¿sí? Va a estar mal. ¿Está? Ustedes se complicaron, muchos se complicaron la vida, ¿por qué? Porque querían mostrar a América y qué sé yo y qué sé cuánto. Si ustedes quisieran mostrar los continentes, bastaba con que ustedes hicieran una tupla, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Recorren, hacen el vector de conteo, ¿sí? Supónganse, recorren el equipo en el vector, ¿sí? Hacen el acceso directo como muchos sí lo hicieron, y estoy agradecido por eso, más igual a 1. Y después para mostrarlo, ¿sí? Directamente, si usted pone una tupla con los continentes o las confederaciones, directamente tendrían que haber hecho un print de continente sub i, vector sub i, o vector de conteo sub i. Y ya estaba. Y era todo lo que tenían que hacer, ¿sí? Pero porque se decidieron a querer mostrar, se decidieron a querer mostrar estas restricciones, hicieron un lío y se olvidaron que el punto era contar y hacer un arreglo de conteo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tengan cuidado, o sea, está bien que le pongan la brillantina, pero si no está lo que se les está pidiendo, ¿sí? Su punto va a estar mal. ¿Sí? Entonces, vamos al TP. Entonces, esto está así, ahí. Tenemos el registro, que es bastante chico. El vector debe generarse ordenado, descendente por punto. Nótense que le está diciendo de ordenado. Cosas que no van a valer es que le hagan el arreglo y después llamen un método de ordenamiento. Hoy vimos el add in order, y el add in order indica que debe generarse ordenado. ¿Sí? Se los aviso por las dudas. Después, mostrar el listado es trivial. Informar cuál país es la mayor cantidad de campeonatos ganados. Informar varios si fueran todos. No es tan trivial, pero tampoco es tan difícil. ¿Sí? Básicamente ustedes tienen que buscar ahí los mayores, ¿sí? La mayor cantidad de números de campeonatos ganados, y una vez que lo encuentren se fijan si hay varios que son iguales. ¿Qué va a pasar? Y puede pasar que en un punto haya otro equipo que haya ganado más campeonatos, con lo cual todo lo que tenían anteriormente se fue al caño. ¿Me explico? Supónganse, tienen el vector, tienen Argentina, Uruguay, Francia, Brasil, Alemania, Italia. ¿Sí? Bueno, saquemos Brasil, que son los muertos. Pongamos Argentina, Uruguay, Francia, Argentina, Italia y Alemania. ¿Sí? Sin orden en particular. ¿Sí? Tienen 2, 2, 3 campeonatos, 4 y 4. ¿Estamos? No, porque me sirve para el ejemplo. Entonces, usted va a leer Uruguay, y Uruguay tiene dos campeonatos ganados. Ok. De repente viene el Francia, que también tiene 2 campeonatos ganados, y como hasta ese momento Uruguay es su mayor, esos dos tienen que generar y mostrar de alguna manera.
Después viene Argentina, pero Argentina tiene 3. Entonces, los dos estos que tenían como que era el mayor, se va. Argentina queda siendo el guapo de la esquina con 3 campeonatos. Pero después viene, lamentablemente, vienen nuestros amigos alemanes que tienen 4. Entonces, o 5, no sé cuánto tienen esos desgraciados ya, 5. Suponete, 4, 4, supongamos que tenemos 4. Alemania es más grande, tiene más campeonatos que Argentina, entonces ese es el nuevo mayor. Ese es el nuevo mayor. Y después viene Italia, que también tiene 4, entonces tendríamos que estar mostrando Alemania e Italia. ¿Se entiende cuál es la lógica que estamos planteando? Cosas que no pueden hacer acá es querer resolverlo con un print. De alguna forma ustedes tienen que mostrar uno o más de uno que cumplan con la condición de mayor cantidad de campeonatos ganados. ¿Sí? Formas de hacerlos hay varias y creo que la mayoría va a elegir una que van a empezar a discutir en tutorías y por todos lados. Después dice, determinar por cada confederación cuántos países ganaron algún campeonato. Y fíjense, ¿sí? Acá apareció. Acá, en este punto 3, lo que tienen que hacer es un vector de conteo. No vale hacer las cosas que yo les mostré recién, excepto la correcta. Es decir, acumular con acceso directo y después, si quieren mostrar algo más bonito que no sea la Confederación 4 o la Confederación 3, hacen una tupla y con eso lo muestran. ¿Sí? Tengan en cuenta que ponen la tupla en el orden en que ponen las confederaciones. Si la Confederación 4 va a pasar a ser la CONCACAF, la tupla en la posición 4 es la CONCACAF. ¿Estamos de acuerdo? Después acá, generar un nuevo vector conteniendo los países de una confederación X. Ordenar el vector por puntaje descendente. ¿Cuál es la diferencia entre este punto y este punto? Simple. Acá explícitamente se les está diciendo el vector debe generarse en forma ordenada, ad in order. Acá lo que le dice es generar un vector, ¿sí? Y ordenar el vector por puntaje descendente. ¿Estamos? Pueden hacerlo de esa manera. Pero si ustedes se fijan, puntaje descendente por puntos. ¿Sí? Ojo al piojo. ¿Sí? Cuidado con eso. ¿Sí? Se los dejo ahí. Después. Y hay que guardarlo en un archivo binario. Eso ya lo vimos hoy, ya lo tienen agarrado y esto no merece más, más explicación que esa. Después, ingresar a una confederación por teclado y buscar su archivo de clasificación. ¿Sí? A ver esa parte, déjenmela leer. Acá un nuevo vector contiene los países de la Confederación X. Ingresar a una confederación por teclado y buscar su archivo de clasificación. Bien. O sea, ingresa a una confederación. Noten que cómo se llama el archivo, ¿no? En la X es la confederación, el código de la confederación que ustedes van a estar pidiendo. El 0, el 1, el 2, el 3 o el 4, creo. Después, buscan, si no existe esto, lo generan. Si existe, le muestran el contenido. ¿Está claro?
No, no la voy a subir a clase, no la estamos grabando. ¿Vos estás grabando, Jorge? No, No, Germán. no, no. El punto áspero del trabajo práctico, el punto áspero del trabajo práctico es el punto 6. ¿Por qué? Porque esto lo que dice es que deben generar el fixture del próximo mundial. Y el fixture es generar una matriz. ¿Sí? Donde la matriz tiene los 8 grupos en las columnas y las filas son 4. O sea que es 4 por 8 la matriz. 4 por 8. ¿Sí? Y para generar la matriz deben fijarse y deben ver cómo van a hacer el barrido. ¿Sí? Entonces, acá están puestas las condiciones, ¿sí?, para hacerlo. En primer lugar, en el nombre del país organizador. Hay que validarlo. ¿Qué significa validarlo? ¿Dónde tiene que existir ese país organizador? ¿Dónde creen ustedes que tiene que existir el país organizador para poder validarlo? Para hacer la matriz, ¿de dónde van a sacar la información? Del vector. ¿Por qué la van a sacar del vector? Porque cargan el vector para no tener que usar el archivo permanentemente. Entonces, si el nombre del país organizador está en el vector, va a la fila, a la celda 00, digamos. A la primera celda de la primera fila. Ese es un caso. Después, los restantes cabezas de serie le dicen cómo es. Los países con mayor puntaje. Usted va a tener que fijarse cómo los van a buscar. ¿Sí? Recuerden que esto está ordenado de manera descendente por punto. Entonces, al inicio del arreglo están los de mayor puntaje y al final del arreglo están los de menor puntaje. ¿Sí? Ustedes sabrán cómo hacer esa parte de ahí. Y los ponen en la fila 0 en la fila 0 de la B a la H. Y después completan los grupos de los 3 países por sorteo de manera aleatoria entre los 28 restantes. ¿Qué tienen que hacer con esto? Entonces, de alguna manera, ¿sí?, para los 28 restantes ustedes tienen que excluir los que están acá y el que está acá. ¿Sí? Los que están en el punto A y en el punto B no juegan, porque yo ya los asigné. ¿Sí? Para cuando llegue a esta parte del algoritmo, en mi matriz, ¿sí?, en mi matriz, donde yo tengo todos los elementos, ¿sí?, supongamos que así, acá va a haber equipos asignados, ¿sí?, los cabezas de serie. Lo que me queda por hacer es completar el resto de la matriz. Para cuando llegue a este punto del algoritmo, ¿qué haría yo? Tiro un valor aleatorio de los 28 equipos restantes. O sea, de alguna manera tendría que recordar, ¿sí?, cuáles son los equipos que yo tengo acá ya asignados. O no, porque tranquilamente si yo tengo 32, yo puedo tirar un valor aleatorio del 1 al 32. Si alguno de los valores que están cayendo ahí, algunos de los países que están ahí están precisamente como cabeza de serie, le digo, dame otro país hasta que lo encuentre y lo voy acomodando. El tema es que si está como cabeza de serie no lo puedo asignar, pero tampoco lo puedo asignar si está en algún lado de la matriz. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado cómo van a hacer esa parte. ¿Hay forma de hacerlo sencillo? Sí. Ustedes pueden, por ejemplo, se me ocurre ahora, hacer un arreglito donde están todos
los que están acá en la cabeza de serie. Entonces pueden usar eso como para validar el valor, sí o no. ¿Sí? También tengan en cuenta una cuestión. Yo estoy ordenando en forma descendente los puntos. Con lo cual es de esperarse que los primeros 8 o los primeros 7 elementos de mi arreglo sean las cabezas de serie, ¿o no? ¿Sí? ¿Por qué digo los primeros 7? Porque la posición 8 está asignada para el anfitrión del mundial, para este de acá. ¿Sí? Entonces, no importa en la posición del arreglo que esté el organizador, va a caer acá. ¿Sí? Sí o sí. Y después, las primeras 7 posiciones de mi arreglo de donde cargué yo el CCB, tiene los cabezas de serie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? El tema está en que ustedes van a buscar del 8 al 31. Ese sería su rango de valores aleatorios que van a tener. El valor que les vaya a sacar, lo van a sacar del vector y lo van a tratar de insertar en la matriz. Siempre y cuando ese país no exista previamente. Esa validación sirve para ambos casos, que sea el organizador o que el equipo ese ya fue asignado a la matriz. Los cabezas de serie no van a participar porque ustedes están diciendo del 8 al 31. Del 0 al 7, en realidad del 0 al 6, ¿sí? Del 0 al 6, del 0 al 6 son los cabezas de serie. Del 7 al 31 son los equipos que ustedes tienen que acomodar en los distintos grupos. Si justo en ese rango está el país organizador, cae en la validación que le está pidiendo acá que no se repitan dentro de la matriz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Obviamente, si no es el organizador y es un equipo que ya fue asignado, esto debería evitarles que lo asignen. ¿Cómo van a asignar esto? De la más simple forma posible, de izquierda a derecha, de arriba para abajo. No hay otra. ¿Sí? Tendrán que guardar cuál es la posición donde están acomodando los jugadores, los equipos, para poder hacerlo, pero de izquierda a derecha, de arriba para abajo. ¿Sí? Y para validar, van a tener que recorrer toda la matriz. ¿Estamos de acuerdo? Tengan cuidado de ser prolijos cuando hacen este algoritmo, porque son muchos pasos, muchas validaciones, muchos procesos y les recomiendo que lo lo dividan en partes. ¿Sí? No sean atropellados de hacer todo junto adentro de la misma función porque les voy a bajar puntos por estilo de código y por separación de lo que sea. ¿Sí? Y creo que Jorge también. No sé. Tal Sí, cual. sí. ¿Sí? Tal cual. Y después acá, esto ya es buscar en la matriz, seguramente hay que mostrar la información, ¿sí? Y quedó. Lo que tienen acá abajo es cómo sería esto fue el fixture de Rusia 2018, ¿sí? ¿Cómo debería quedar? ¿Sí? Llegado el caso, no necesariamente tiene que quedar así, sino que a modo de ejemplo. ¿Por qué? Porque los países lo tienen en el archivo CSV, ¿sí? Pero, ¿sí? Noten que acá en las confederaciones se le está dando qué es lo que representa cada uno de los valores del 0 al 5. Está bien. Y después, pero lo que dijimos que en el archivo había unos... ¿Cuántos hay? Hay muchos.
Bueno, lo van a generar ordenado por puntaje. Y el mundial lo van a tener que jugar los 32 mejores equipos. ¿Estamos de acuerdo? Tengan presente eso. ¿Algún otro dato que quieras aportar de esto, Jorge? Acá ando con delay, por acá andamos. ¿Algún dato adicional? No, en general que tengan las precauciones habituales, lo que les decía recién, traten de separar un poco mejor, de reutilizar el código que puedan, ¿sí? Que no se pongan, que no se enrieden en complicarse más de la cuenta, ¿sí? Que lean lo que se les pide, que hagan lo que se les pide y que traten de mantenerlo lo más simple posible, ¿sí? Por supuesto, todo lo que vean que están repitiendo más de... Cuando ustedes ven que escriben 2, 3, 4, 5 líneas de código que son iguales, ¿sí? Empiezan a pensar si eso no correspondería a ir a alguna función. ¿Sí? Les aseguro que no le vamos a pedir nada donde ustedes tengan que copiar, pegar a lo loco para poder resolverlo. Entonces, trabajen con calma, prestando atención y reutilicen el código de la mejor manera que puedan. Después los temas específicos del trabajo, si les surge alguna duda y demás, aprovechen que hay un foro que puede consultar ahí y que eso lo van a tener como referencia para el resto del trabajo. La respuesta a tu pregunta, Claudio, es no. El vector cae como cae. Ahí está el chiste. El archivo es el archivo y no lo pueden modificar. Para eso se los damos. Ahí está el chiste. Bien. Si no hay más dudas, sigamos en el foro. Cortamos acá. Que tengan buen fin de semana. Que descansen. Nos vemos el viernes que viene. Jorge, buen fin de semana. Igualmente, Germán, ahí Martín hace una preguntita corta. Dice, ¿y si Sí. agregamos un campo a la clase de si participa o no en el Mundial? Pero ¿cómo vas a llenar esa variable? O sea, el tema es que vos lo podés sacar fácilmente sin tener ese campo adicional. Posteo en el foro, yo te diría que no, pero posteo en el foro. Yo diría que no, porque si vos estás ordenando el arreglo de mayor a menor, o insertando ordenadamente de mayor a menor, ¿sí? Eso significa que los primeros 32 lugares de ese arreglo, del 0 al 31, son los que tienen que jugar el mundial. Entonces no te haría falta ese campo. ¿Alguna otra cosa que quieran preguntarme? Entonces, se finito. Ahora sí, buen fin de semana. Nos vemos el viernes que viene. Buen fin de semana.